Muy buenas tardes, gracia y paz para su vida. Una vez más, hoy día, febrero 28, el último día del mes, estamos aquí regocijados, gozosos, como dijo Filipenses 4:4, regocijados, siempre regocijados, decía el apóstol Pablo. Así que hoy día estamos aquí, la iglesia amada de Cristo, para alabar y glorificar su santo nombre, para exaltarlo, para, para juntos, aunque sea en espíritu, porque ustedes saben, nosotros en la Iglesia Centro Educativo CDO Miami estamos haciendo las transmisiones online, no estamos haciendo presenciales, pero nos gozamos que estamos nosotros juntos y en armonía, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Muy bienvenida, hermana. Me siento muy bendecida tenerla aquí, que estés junto con nosotros en esta transmisión en vivo. Nosotros los días domingos estamos empezando a transmitir a partir de las 11 de la mañana y los días miércoles nuestro discipulado bíblico viviendo bajo el diseño de Dios a partir de las 8 de la noche. A todos estos mensajes quiero que ustedes sepan, para que así puedan ustedes compartir y extender sus estacas. Los subimos a la plataforma YouTube y ustedes nos pueden encontrar bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar el día del mensaje y el título del mensaje. Es bien importante que usted, si usted no se siente que tal vez, porque se siente con temor, que usted no pueda transmitirle a otros el mensaje de la palabra de Dios, comparte, hermano. Estamos aquí para nosotros juntos poder llevar y hacer conocer a esas personas que viven sin fe y sin esperanza, aún a los que ya conocemos y somos de la familia de la fe. De repente vienen tentaciones y vienen tormentas y dificultades, y si no está nuestra fe fortalecida, necesitamos de la palabra. Bueno, mis hermanos, hoy día quiero enviarles saludos a cada uno de ustedes, agradecerles infinitamente por permitirme llegar a sus hogares, y vamos a empezar nuestro mensaje bíblico el día de hoy orando. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias de lo más infinito de nuestro corazón por permitirnos, Señor, por compartir tu palabra. Alinea mi mente a tu mente, dame de nuevo de palabras, Señor, para que yo pueda transmitir lo que tú quieres que yo transmite a tu iglesia, que yo me mengue y que tú te glorifiques cada momento, para que este mensaje sea de edificación, incluyendo mi vida y cada una de las personas que están ingresando a esta transmisión en vivo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero que ustedes busquen Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 24, y también que necesito capítulo 9, ¿sí? El versículo 24, y después el capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, nos dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que lo ganáis. O sea que hasta para correr, el apóstol Pablo estaba diciendo que el que corre en el estadio, todos en verdad corren. Todos estamos en el mismo sentir, pero solo uno puede obtener el premio. Solo el que permanece, el que está dispuesto, el que está disponible, el que quiere alcanzar la meta. Por eso dice la palabra que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Si nos vamos en la Primera de Corintios, vamos adelante al capítulo 10, versículo 13, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Dios es fiel, hermano, y aunque venga a nosotros la tentación, Dios siempre nos va a ayudar para que nosotros podamos salir de la tentación. Cuando dice proveerá también la vía de escape, ¿qué es lo que está diciéndonos la palabra, hermano? Es
el creyente, usted y yo no debemos ceder a la tentación. Qué mejor ejemplo que Jesús cuando estuvo aquí. Cuando vino el enemigo de nuestras almas y lo tentó. Sin embargo, él supo enfrentarlo y no ceder a la tentación. Porque Dios siempre está a nuestro lado. Pastora, ¿cómo sabemos que Dios está siempre a nuestro lado? Algo sencillo. Tú un día aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él vive con nosotros y en nosotros. Y Él te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso dice que Dios siempre estará a nuestro lado y nos va a indicar el camino correcto para nosotros tener victoria sobre la tentación. Por eso el apóstol Pablo dice bien clarito que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Siempre tenemos que estar seguros que fiel es Dios y no nos dejará solo. Hermanos queridos, amados familiares, amigos que están aquí junto conmigo en esta transmisión en vivo, la tentación es un hecho en la vida del ser humano. No vivimos en el cielo, estamos nosotros de pasadito. Nuestra ciudadanía es la del cielo, pero hoy por hoy usted y yo vivimos aquí en la tierra. Ningún cristiano debe jamás pensar que ha avanzado tanto espiritualmente. Sentirse, yo ya lo puedo todo. No, hermano, que ya nunca más podrá ser tentado. Cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, cada día que Dios nos regala un día de vida, nosotros vamos a estar expuestos a las tentaciones, hermano. Por eso es importante tener una relación con el Señor. Una actitud así hace al individuo, a usted y yo, nos hace vulnerable a los ataques del enemigo de nuestras almas. Cuando Dios permita que somos tentados, no es que trata de destruirnos, hermano. Él permite la tentación en muchos casos para que podamos madurar espiritualmente. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando dice que el enemigo le dijo, le has dado todo. Y le dijo, te permito, pero no toques su alma. Porque Dios conoce nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Dios conoce porque dice que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuéramos embrión, ya Él nos conocía. Las tentaciones, hermanos, son las pruebas de la profundidad de nuestra dedicación a Cristo. A medida que usted escudriña la palabra, a medida que su fe es fortalecida, a la medida que usted esté fuerte en la palabra, usted puede vencer la tentación. El Espíritu Santo que mora en usted y en mí nos va a ayudar a salir de la tentación. De manera que no es pecado ser tentado. Muchos dicen, ya fuiste tentado y estás en un pecado. No, hermano. Usted ha sido tentado, pero si usted no cayó en la tentación, usted no ha pecado. Dios lo va a librar a través de su Santo Espíritu. Dios lo va a librar a través de su palabra, porque le va a dar la fuerza y el poder para levantarse en la autoridad que se nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. El pecado es entregarse al tentador. Nunca debemos, hermano, suponer que la entrega sea inevitable. No. Junto con la prueba, Dios siempre va a proveer un medio de victoria. Por eso el título de este mensaje le puse victoria sobre la tentación. En la Biblia nos dice, Dios nos advierte mostrándonos las faltas de los que cayeron en tentación a través de la palabra. Por eso dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Usted y yo ya no vivimos en la ley. Usted y yo vivimos en la gracia de Dios. Fue un regalo no merecido. Él le plació por amor entregarnos a su Hijo Jesucristo que muriera por nosotros. Pero cada historia de la Biblia nos ha dado para que nosotros aprendamos a través de personas, de gente que vivieron, gente en el Antiguo Testamento, de cómo evitar la tentación, hermano. El mismo apóstol Pablo, cuando le dijo a Dios que le quitara ese aguijón, y Jesús le dijo, bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad, le dijo. La gracia de Dios es suficiente en la vida suya y en mi vida, hermano.
También la Biblia ha documentado también las victorias de sus hijos que se enfrentaron a la tentación. Y podemos verla, hermano. Lo primero que nosotros tenemos para poder ser victoriosos en la tentación es autodisciplina. Y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 9. El libro de Corintios es precioso, hermano. Versículo 24 al 27, cuando nos dice la palabra así. ¿No sabéis que los que corren, que yo ya se los leí, en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que no, de tal modo que ganáis. Y todo lo que compite con los juegos se abstiene de todo. ¿Qué nos dice la palabra? Que sin santidad nadie verá a Dios. Usted y yo somos santos. Yo sé que a nosotros se nos enseñó antiguamente, santo, tenemos que orar a un santo. No, santo, usted y yo fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Él nos justificó, Él nos redimió. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si continúo leyendo, dice, y todo el que compite con los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. Usted y yo corremos. No como sin tener una meta. Usted teníamos de una meta. De cuando el Señor nos lleve en su presencia, poderlo ver cara a cara, exaltarlo, glorificarlo juntamente con los ángeles, alabarlo, bendecirlos, hermanos. Usted y yo ya no necesitamos nada, aún estando aquí en esta tierra. Muchas personas cuando se dirigen y oran al Señor empiezan a pedir y a pedir. No, hermano. Tenemos que aprender que cuando usted va al trono de la gracia, usted tiene que alabar, glorificar, exaltar al Señor. Ya nosotros estamos completos en Cristo Jesús. A nosotros no nos hace falta nada. No le estoy diciendo que usted no vaya. Dice, vayan orando, oren y expresen sus cosas, las necesidades que ustedes tengan, en súplica, pero también en acción de gracia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tenemos que orar, presentar nuestra petición, suplicando, Señor, ayúdame. Yo no puedo, pero yo sé que tú todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé, Padre Santo, que en Cristo Jesús estoy completo. Y tu palabra dice, Padre, que tú prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Tu palabra dice que tú eres el Señor mi pastor y nada me faltará. Y yo me agarro de esa palabra, arrebato esa palabra y te doy gracias porque yo la creo y sé que es realidad en mi vida y en la de mi familia y en la de mi descendencia, en los hermanos en Cristo. Verónica, muy bienvenida. Gracias y paz para tu vida. Dice, de esta manera, dice el apóstol Pablo, peleo no como dando golpes, que no sabe, el que da golpes no sabe dónde van los golpes, no, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo misma sea desalentado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no nos podemos ser sabios en nuestra propia opinión y nadie tiene que sentir más espiritual que otro, hermano. En la medida que usted conoce la palabra le va a dar la fortaleza y le va a dar la fortaleza para que usted no caiga en la tentación. Pero tenemos que aprender a depender del Señor, depender del Espíritu Santo de Dios para que en medio de esas tentaciones, dificultades, de tanto que la vida nos ofrece, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero también yo les prediqué el domingo pasado de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, de esos atributos de Dios. Entonces Dios conoce todo de nosotros. Y para que como Dios conoce todo de nosotros, entonces Dios sabe lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que aprender a correr, como dice el apóstol Pablo, la buena carrera de la fe. ¿Qué disciplina aquí el apóstol Pablo nos está diciendo? ¿Qué disciplinas son semejantes a la disciplina del atleta y a la disciplina de nosotros espiritualmente? Porque yo le estoy hablando hoy día a tu espíritu, no le estoy hablando al hombre, a tu carne, estoy hablando de a tu espíritu. La ciudad, hermanos, de Corintio, con todos sus excesos de pecaminosa, era también una ciudad muy deportiva. Y si ustedes empiezan a leer y escudriñar, y ustedes se van a dar cuenta. Dice que la ciudad de Corintio tenía un estadio grande donde se llevaba a cabo los juegos
étnicos cada 2 años. Pablo encontró en esos juegos, por eso Pablo aquí hace memoria de la disciplina. Pablo encontró una ilustración, amados, apropiada de la autodisciplina necesaria en la vida cristiana, en el entrenamiento para poder competir como los atletas. Si usted no tiene una relación con el Señor, si usted no escudriña la palabra, si usted no depende, tiene una dependencia con el Espíritu Santo de Dios, hermano, usted no puede correr la buena carrera de la fe. Tenemos que aprender que solamente a través de Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, podemos ser, como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo, como dice el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Son muchos los corredores, hermanos, que participan en una carrera. Ustedes ven que aquí hacen muchas carreras de donaciones para la Liga contra el Cáncer, ¿verdad? Y muchos participan. Pero al terminar, solamente hay uno que triunfa. Muchos hacen esas carreras para colectar dinero. Pero hay una meta, una causa. Esa meta es llegar a un número que se fijaron. Asimismo, usted y yo en nuestra vida espiritual tenemos que fijarnos una meta, que nadie nos haga mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino simplemente creerle a Dios y tener fe. Estamos pasando por dificultades, tenemos familiares enfermos, tenemos familiares que están en el hospital y no sabemos qué pueden pasar con esta pandemia, pero tenemos que tener una fe que el Señor está peleando esa batalla por nosotros, que el Señor está al frente con ese familiar, con esa amistad, que si Él prometió estar con nosotros todos los días va a estar, que por sus llagas somos sanos. Y si nos toca ir con la presencia del Señor, lo que tenemos que orar, hermano, es para que esa persona pueda alcanzar. Y si no ha hecho el paso y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que el Señor dé un momento para que esta persona pueda y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, que esa persona pueda decir: heme aquí, Señor, yo te acepto, tú eres el Señor de mi vida. Porque sabemos, Padre, sabemos que si no aceptamos a Jesucristo, hermano, siempre vamos a ser criaturas, pero somos hijos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo te pido a ti, si tienes una condición, si tienes algún familiar, ora para que, si tú no puedes estar cerca, Dios use a un ministro, una persona, para que le hable de la palabra a esas personas que no conocen. Que cuando tú sepas que si esa persona te tocó ir en la presencia de Dios Padre, sabemos y estamos seguros que Él ha ido a la presencia del Señor. Estamos aquí, hermano, como iglesia, para poder, como dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Que así como un día Dios tuvo misericordia y usó a alguien para que nosotros podamos gozar y ser parte de la familia, nosotros seamos instrumentos en las manos del Señor y también seamos bendición para otros. Por eso es importante saber cuál es nuestra meta, saber correr la carrera, triunfar sobre las tentaciones, que seamos ejemplo, que seamos testimonio vivo de la vida de Jesucristo, que Cristo viva en nosotros y que seamos testimonio vivo. Hermanos, puede ser que la habilidad sea mayor que la de un competidor. Sin embargo, su victoria puede ser el resultado de ¿qué? Más de una autodisciplina, hermano, suficiente para aventajar, para ganar a los demás. Muchos pueden saber la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pero son pocos los que creen a Dios y le creen la palabra. Entonces, cuando tú le crees a Dios y crees a la palabra, tú vas a vivir en el gozo del Señor. Vas a vivir creyendo cada minuto de esa palabra que Dios te ha dado. Vas a vivir victorioso, gozoso. Vas a vivir fuerte. Vas a vivir en una situación que aunque vengan y las tormentas a tu lado, tú dices: no, Señor, yo sé que estoy pasando por este desierto, pero este momento yo voy a confiar en ti, Señor. Y yo sé que aunque tenga esta tentación, aunque yo no tengo trabajo, pero me están ofreciendo un trabajo que yo no es agradable y no es de acuerdo a tu palabra, Padre, ayúdame
para que yo no caiga en la tentación, en la avaricia y me olvide tus principios. Tenemos que aprender, hermano, a escudriñar la palabra, hermano, a tener la sabiduría de Dios a través de su palabra. Cuando el atleta en ese tiempo llegaba a la pista, solo pensaba en qué ganar. Y yo quiero transmitirte en el día de hoy. Yo quiero que tú y yo ganemos esa meta. Que nada ni nada nos separe del amor del Señor. Que nada ni nadie pueda ser nuestra prioridad en nuestra vida. Que sepamos que todo lo que tenemos y que todo lo que somos depende de Él. Y esto es lo que el apóstol Pablo les decía a los cristianos de la iglesia de Corintios. Corran para ganar. No corran por correr. Yo voy a la iglesia, lo recibo y ahí quedó. Y si mañana, no. Yo voy a la iglesia, voy a recibir la palabra, pero yo voy a vivir conforme a la palabra. Que esa palabra se haga rema en mi vida. Que esa palabra me autodiscipline. Que esa palabra me transforme de adentro para afuera. Entonces yo les pregunto en esta tarde, ¿por qué usó el apóstol Pablo una ilustración tan fuerte como el boxeo para dar énfasis a la autodisciplina? Ustedes saben que los que boxean tienen que tener una alimentación, la disciplina de entrenar y todo eso. Los habitantes de la ciudad de Corintios eran conocidos por todos, hermanos, por todos eran conocidos, pero no eran conocidos por el control de sí mismos. Tenemos que aprender a pedirle al Señor sabiduría y pedirle tenemos que pedir templanza, dominio propio, que son los frutos del Espíritu. La palabra lucha significa, hermano, intenso esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice en Isaías. La misma palabra griega se traduce esforzaos. En Lucas capítulo 13, versículo 24, donde Jesús le dice a los seguidores, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta del mundo es bien amplia, hermano. Y nos da diferentes maneras de que nosotros podamos ganar. Pero la puerta del caminar con una vida cristiana, de un estilo de vida, no cristiano porque vas a la iglesia, porque sabes un poquito de versículos, no, eso no. Cristiano es un estilo de vida. Cristiano es honrar al Padre sobre todas las cosas. Es honrar a ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. A ese Dios creador del cielo y la tierra. A ese Dios que hace lo imposible, lo hace posible, hermano. Si los atletas en ese tiempo se esforzaban a medias, no podían ganar. Y tú y yo te digo en esta mañana, si tú y yo no tenemos una estrecha relación con el Señor y no esforzarse, sino tener esa relación, escudriñar la palabra, creerle, pedir a Dios sabiduría, tener esa relación de saber que tú eres hija, que como hija nada te va a faltar. Entonces vamos a correr una carrera a media. El apóstol Pablo nos está diciendo, nos insta a que tú y yo corramos una carrera que cuando lleguemos al fin podamos ver al Señor cara a cara. Los competidores en los juegos en Corintios entrenaban por muchos meses. Y yo te digo, hermano, en esta mañana, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás buscando de abrir la palabra, aunque sea un versículo diario, y analizarlo y hacerlo rema en tu vida? ¿Estás pasando tiempo a solas con Dios? ¿O simplemente lo buscas cuando tienes una necesidad? Cada minuto en ese tiempo, las personas de Corintio pasaban cada minuto despierto preparándose para el día de la competencia. Y tú y yo tenemos como la alcancía. ¿Qué hacen las personas cuando les sobra el dinero? Van y hacen ahorro. Entonces yo te digo en esta mañana, tenemos que aprender a hacer un ahorro espiritual. ¿Cómo? Leer la Biblia, leer la palabra, tener una relación, tiempo de oración, tiempo de ayuno, no para morirnos de hambre. Un ayuno es separar un tiempo para aprender de la palabra y estar a sola con Dios. Aprender a estar en silencio para que tú escuches la voz del Señor y que te hable a tu mente y a tu espíritu, a tu cuerpo, tu alma, cuerpo y espíritu a través de la palabra, hermanos. Estos atletas
propio. Decirle al Señor, Padre, que los frutos de tu Santo Espíritu se manifiesten cada día en mi vida. Algunos me dirán, pero pastora, ¿qué tiene que ver uno? Sí tiene que ver, hermano. Paz, paciencia, benignidad, amor, dominio propio, templanza. Todas esas cosas nos ayudan para que nosotros crezcamos cada día hasta la estatura del varón perfecto. Lo admirable de estos atletas, hermanos, de Corintio era que se preparaban para los juegos y que cada uno recibía conforme a lo que se había preparado. Pero recibían una corona corruptible, pero usted y yo vamos a recibir esa corona incorruptible, hermano. Tenemos que mantenernos el control. Pablo hace mucho hincapié, hermano, aquí en Corintios, en las lecturas de Corintios que yo les he leído, en la necesidad de pensar siempre en la meta. Y yo quiero que usted y yo pensemos en la meta de la carrera. Pablo se compara con un corredor que sabía por qué estaba en la pista. ¿Usted sabe por qué el Señor lo llamó a su presencia? ¿Usted sabe por qué el Señor lo llamó un día y le dijo, ve aquí? Quiero ser parte de tu vida. Y usted le entregó su corazón. Dios tiene un propósito grande para tu vida y para la mía. Y ese propósito se va a cumplir, quieras tú o no quieras. Pero es mejor ser obediente a la palabra. Es mejor creerle a Él. Para que todo eso que el Señor tiene para mí y para ti, dice la palabra que el Señor tiene cosas buenas, agradables y perfectas para nuestra vida. Hagamos que eso se cumpla. Corramos la carrera, pero con disciplina, con control. Pablo sabía de la recompensa por todos sus esfuerzos. Pero ya ahora no es que vivimos por obras, hermano, sino por la fe. Para que nadie se gloríe. Ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces ni tú ni yo tenemos que hacer nada para ganar la salvación, sino a través de Cristo Jesús. Ni tú ni yo tenemos necesidad de todo, porque dice que todas las riquezas del Padre son nuestras. Somos herederos con el Dios y coherederos en Cristo Jesús. Ni tú ni yo no escaseamos de nada. No tengas temor por el día de mañana. Gózatelo el día de hoy. Ten una relación con el Padre. Pídele que te ayude a vencer las tentaciones. Dios quiere que tú y yo tengamos la certeza, que sepamos nuestra identidad. Dios quiere que tú y yo sepamos que Él es nuestro Padre, que Él nos compró a precio de sangre preciosa, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Por eso este día yo quiero hacer énfasis, hermano. Si tú y yo tenemos cualquier situación que tengamos, vive en victoria en cualquier tentación, en cualquier tormenta, hermano. No es mente positiva, sino que yo sé en qué Dios creo, en ese Dios omnisciente que todo lo sabe, en ese Dios omnipresente que está en todo lugar. Por eso me dejó el Espíritu Santo, y ese Dios omnipotente porque tiene todo el poder para cambiar circunstancias, y cambia mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, la depresión la cambia en goza, pero depende de la actitud nuestra, hermano. Y de eso estaba hablando el apóstol Pablo. La actitud, el dominio propio, la templanza, que sepamos correr la carrera. Tenemos que aprender, hermano, de las vivencias que hemos tenido en el pasado. Por eso Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 10, nos dice: porque no quiero que ignoráis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Hablando cuando los padres salieron, ¿verdad? Cuando fueron al desierto. Y todos pasaron por el mar. Tenemos que recordar las vivencias pasadas. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dios lo protegió por 40 años. Nada le faltaba, y sin embargo fueron duros. Y muchos fallaron y muchos se fueron a dioses paganos. Pero yo te digo en este día, tenemos que aprender a vivir, no del pasado, sino de la experiencia, para que tú te acuerdes las manifestaciones de la gloria de Dios. Nosotros, tú y yo, vivimos, dice, ya de las promesas en Cristo Jesús, pero ya no solamente de las promesas, sino de la gloria, de la gracia de Dios manifestada a través de su Hijo.
Pablo, hermano, les escribía a los gentiles, pero en la historia de Israel hay poderosas lecciones, hermano, espirituales para todo el pueblo de Dios. Dios estaba comprometido con los israelitas por su pacto con Abraham. Él les había confiado sus leyes y sin embargo eso no les daba un privilegio especial a ellos para pecar con impunidad. Cuando el pueblo escogido se apartaba, Dios lo disciplinaba, a veces severamente. Las verdades que podemos aprender del ejemplo de Israel son eternas. Y yo te digo esta tarde, todo lo que el hombre sembrara, todo cosechará. ¿Ok? Dice la palabra que todo se nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces tenemos que aprender a vivir de eso. Tenemos que aprender de vivir de historias pasadas, de que si ya tropezamos con algo, caímos en la tentación, saber, pedirle perdón al Señor, Señor, perdóname, ayúdame. No voy a volver a pecar, no voy a volver a fallar. Yo quiero vivir una vida en victoria, una vida espiritual en victoria. La provisión, hermano, sobrenatural del maná y el agua que brotaba de la roca son símbolos, dijo Pablo, del sostén espiritual que Dios le da a su pueblo. Dios nos da el maná cada día, la bendición de cada día. Y esa roca, que esa agua que brotaba de la roca, es un símbolo y un prototipo de la palabra. Tú y yo tenemos esa agua donde tenemos sed. Porque el agua, dice, cuando tú y yo escudriñamos la palabra y la llevamos y la leemos en alto, la llevamos a nuestra mente, va a nuestra mente, va a nuestro corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Se van a manifestar, son ríos de agua viva. Por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. La palabra nos hará descansar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, le dijo el salmista. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Al igual que los israelitas, muchas veces, hermanos, nosotros mismos como familia de Cristo, como cristianos, damos por sentado, porque un día aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya todo, ahí quedó. Sí, ganaste tu salvación, entraste a ser parte de la familia de la fe, pero ahí no fue todo. Tú tienes que ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, pero eso dependiendo tu relación, el tiempo que tú le dediques a crecer espiritualmente, hermano. Por eso muchos dicen en la iglesia, en las congregaciones, porque usted y yo somos iglesia, hay varios niveles de espiritual. ¿Por qué? Porque uno lo toman deportivamente y otro verdaderamente lo toman con esa pasión de saber de que si ellos, que Él es la vid y que usted y yo somos los pámpanos y que separados de Él un día no podemos hacer nada. No tenemos que abusar, hermano, porque vivimos en la gracia. No, pero vivimos en la gracia. Dios es un Dios de amor. Sí, vivimos en la gracia y nos fue dado un regalo no merecido. Y Dios es amor. Pero todo lo que el hombre sembrara cosecha. Y a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Es que Dios no me ama, Dios no escucha la oración. Examínate cómo tú estás viviendo. Examina qué es lo que tú estás sembrando. A pesar de que el pueblo de Israel vivió tremendas experiencias pasando el desierto, muchos murieron en el desierto después de los 40 años, excepto de Josué y Caleb. Los israelitas dieron por sentado sus privilegios, hermanos, y abusaron de su libertad. Y por eso no agradó a Dios. Ellos abusaron. Y en muchas ocasiones dicen, pero es que la gracia ya Dios nos ama, Dios es amor, y Dios es gracia ya. Dios perdonó mis pecados pasado, presente y futuro, y ya. No, hermano. La gracia nos demanda más. Vivir una vida de santidad, vivir una vida de fe, creerle a Dios, creerle a su palabra, porque sin santidad nadie verá a Dios. Los israelitas en el desierto estaban insatisfechos de lo que Dios le había provisto. De todo se quejaban.
de todo murmuraban, idolatraban. Y a veces nos pasa a muchos que vamos a las congregaciones, ay, pero es que el pastor no me miró, pero es que lo que predicó no está bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entras en esa puerta no se cumple lo que dice el Salmo 4. Entrar por las puertas con alegría y a sus atrios en acción de gracia, sino que vamos con una mente a ver qué pasó, vamos a mirar, vamos, pero no a recibir lo que el Padre tiene para ti, para mí. A veces menospreciamos, pero es que ese pastor no, o ese ministro, o el que canta. No, los que cantan simplemente alaban. Pero Dios no quiere que tú y yo vayamos a espectáculos. No quiere que tú y yo vayamos a entretenernos. Dios quiere que tú y yo aprendamos la palabra. Que esa doctrina de la palabra esto sucedió más de una ocasión, hermano, en el pueblo, con el pueblo de Israel. Por eso mucha gente que tentó murió y no entró a la tierra prometida. Pablo aclaró, hermanos, que el pueblo de Dios ha tenido suficientes advertencias y hasta ahora. Porque de cuánta manera nos llega la palabra a través de muchos medios. Pero sin embargo el pueblo no aprende. Si el Señor no viene y retrasa su venida porque tiene misericordia del pueblo, de su creación, y quiere que todos lleguemos al conocimiento, hermano, por eso nos manda a usted y a mí como iglesia ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque para que nadie se pierda, mas todos lleguen al arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande y tan infinito que puso a su Hijo, envió a su Hijo, que se hizo semejante a hombre y se hizo pecado por ti, por mí. Pero lo hizo por amor, para salvarnos de la muerte espiritual, no de la física, porque yo no estoy hablándole a tu carne, estoy hablándole a tu espíritu. Pablo recuerda a los cristianos de Corintios su puesto entre los paganos de esa época, hermanos. El pueblo escogido, el pueblo, hermano, escogido hoy en día, están constituidos por los que aceptamos a Jesucristo como Señor y único Salvador. Y hay que vivir, hermano, de tal manera que otros vean que tenemos una posición privilegiada. Las experiencias espirituales mayores no garantizan que un cristiano no pueda caer. Un pastor puede caer. Alguien que sepa la palabra puede caer. Cuando más tú espiritualmente conoces la palabra, cuando más luz espiritual recibe una persona, mayor es su responsabilidad y más severas son las consecuencias, hermanos, si peca contra el Señor. Como cristianos amados, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, gocemos de la libertad de venir a Dios por medio de Jesucristo para poder recibir inmediatamente el perdón de los pecados, aquellos que todavía no lo han recibido. Pero a los que ya lo hemos recibido, gocemos de la libertad que se nos ha dado para ir directamente, no a través de un sacerdote, sino a través de Jesucristo. Jesucristo nos dio esa libertad y el camino para entrar directamente hasta el trono de la gracia e ir a la misma presencia de Dios Padre en espíritu. Pecar creyendo que Dios me va a perdonar cuando todo haya pasado es burlarse de la bendición, hermano. Los privilegios del creyente en Cristo tienen el propósito, amados, de contribuir a su madurez espiritual. Es su responsabilidad, mi responsabilidad, cuidar de mi vida espiritual. Que los frutos del Espíritu se manifiesten en mi vida. El ser adormecidos,
el creer porque ya recibimos, ya somos hijos, somos ya somos cristianos y a veces miramos a los otros que no son cristianos. No, hermano. A veces una persona que todavía no ha dado el paso de fe vive en mayor santidad que a veces una persona que creyendo en un lugar cristiano no honra al Padre. Por eso la palabra lo dice en Apocalipsis. Refiriendo, hermano, hay una advertencia, hermano, y quiero concluir con esto. El primero de Corintios, capítulo 10, del 12 al 13. El 12 y el 13 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel Dios que no permitirá sobrellevar. El versículo 2, hermano, contiene la advertencia, así que se relaciona con lo que Pablo decía sobre la falta de Israel. El versículo 11, Pablo dijo que todas estas cosas se escriben para la amonestación de los corintios. Eso también se aplica a los cristianos de hoy, hermano. Todos debemos recibir esa abominación, hermano. Nadie hará al individuo más vulnerable, nada hará al individuo más vulnerable, a usted y a mí, a la tentación que creer que no puedo caer. Cada día recordemos que Él es la vid y nosotros somos el pámpano, y que separados de Él nada podemos hacer, nada. Y recordar siempre, hermano, que Dios es fiel, que aunque venga la tentación, Dios siempre va a estar ahí. La clave para la victoria son 3 palabras. Fiel es Dios. Se puede confiar en Dios. Él sabe la carga que una persona puede llevar y no permitirá una más pesada, hermano. Ha declarado que cualquier tentación que Él le permita a la persona se puede vencer a través de su poder. Él es un Dios omnipotente. Dios siempre provee una salida, dijo Pablo. Aunque distintas tentaciones usted y yo podamos pasar en diferentes momentos, en diferentes épocas de nuestra vida, Dios nos va a ayudar a encontrar esa salida. Y entonces dice, fíjese, hermano, fíjate en el Señor con todo tu corazón, que tenemos que confiar en Él. Dios es fiel, hermano. Y quiero que ustedes apliquen este mensaje del día de hoy, hablando en cuanto a la victoria y la tentación. Se debe tener en perspectiva 2 verdades, y que voy a terminar con esto. Primero, a saber, la responsabilidad personal y la fidelidad de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad personal a nivel espiritual, pero tenemos que recordar que Dios es fiel. Así que vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Los cristianos no deben discipularse con el dicho, el enemigo me obligó a hacerlo, porque todos le echamos culpa al enemigo de nuestras almas, pero sin embargo nosotros a veces permitimos y aceptamos y hacemos cosas que no son permitidas de acuerdo a la palabra. Es verdad que el enemigo de nuestras almas nos tiene, así como tentó a Eva, pero no nos puede obligar a nadie a entregarnos a la tentación. Oído. Él nos puede tentar, pero Él no nos va a obligar. Somos usted y yo los que tomamos la decisión. Él ha de tener la presión del individuo. Viene la tentación, pero yo quiero cooperar con el enemigo de mi alma, o quiero caer en la tentación. No, hermano. Todo cristiano tiene la responsabilidad de establecer una sólida relación con Dios que le dé la victoria en los tiempos de la prueba. El cristiano también se debe cuidar de la indiferencia y de tener que demasiada confianza en sí mismo, no ser sabio en su propia opinión. El pecado no es un asunto, hermano, sin importancia. A menudo las consecuencias del pecado continúan mucho después de cometer un error. El cristiano, como usted y como yo, también puede depender de la fidelidad de Dios. Cuando se enfrenta a la tentación, ninguna tentación es imposible de soportar, dice la palabra de Dios.
dice la palabra. Él siempre indica la salida, como lo dijo el apóstol Pablo. La tentación no es sino otra cosa que una fase de la preparación espiritual. Entonces yo te digo en esta mañana que tenemos que tener una vida de dependencia en el Señor, orar, tener una relación con el Señor, tener una dependencia con el Espíritu Santo, tener una vida de santidad, escudriñar la palabra y pedirle cada día al Señor que nos ayude, que esa agua viva, que esa palabra se haga rema en tu vida y que a través del Espíritu Santo nos ayude para que nos dé el consuelo y la seguridad cada día de nuestra vida. Cualquiera que sea el medio que Dios use, ha dado la seguridad para que tú y para ti y para mí, de que nosotros podamos tener victoria en medio de la tentación. Gracias y paz, hermanos, para sus vidas. Ha sido un tema precioso. Yo creo que en medio de esta pandemia todos vivimos tentaciones y dificultades. Tenemos temor, tenemos ansiedad, pero todas esas el Señor nos va a librar. Que continuemos orando los unos para los otros, continuemos orando por el familiar de nuestra hermana Jimena que está en Chile, que no se sabe, sigue muy malito, hospitalizado, está entubado, y asimismo orar por Dorita y por cada uno de los hermanos en Cristo, pero también por cada iglesia de Cristo, por cada pastor, por cada ministro, por cada misionero. Somos un cuerpo, la cuya cabeza es Cristo. No estamos divididos, que somos de esto y del otro, somos bautistas, pentecostales, no, pertenecemos a un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Gracias y paz para sus vidas, hermanos. Nos estamos viendo por este mismo medio el día miércoles con nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Y no se olviden de poder compartir esta prédica y vayan a YouTube, porque yo después de un tiempo, de unos minutos, después que termino la prédica, yo lo subo a YouTube y así lo pueden compartir con sus familiares y amigos. Gracias y paz para sus vidas y que tengan un excelente día. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones, familia, les amamos en el amor del Señor, la familia pastoral.